Hola, buenas tardes. Una vez más estamos aquí a las 14:30. Bienvenidos a todos. Vamos a seguir un poco en la línea que empezamos ayer de volver al comienzo de la lectura de la Biblia y a ver, con esto que nos anima de tratar que nuestra conexión, ya que estamos con este mundo tecnologizado, esta conexión con la palabra y con el Espíritu Santo sea de lo mejor posible y que en todo este tiempo que Dios nos regaló de cuarentena y de tener posibilidad de prepararnos, leer, escuchar y trabajar, que podamos hacer todo lo posible para mejorarlo, ¿sí? Esa es la idea que tenemos, que podamos mejorarlo. Bueno, de todo lo que leímos ayer de la Lectio Divina, me quedó una palabra así para poner adelante nuestro en la búsqueda de que, como decimos siempre, los que tienen mucha lectura de la Biblia de mucho tiempo, los que tienen poco, los que todavía casi no han empezado, los que solamente leen así apenitas, un poco o picoteado con la palabra que hemos inventado acá en este programa. Hay una cosa que quiero desafiar, es a que estemos buscando con toda nuestra atención y capacidad de entendimiento el hecho de que la Biblia nos sorprenda, ¿sí? La lectura de este libro tan complejo, tan grande, con tantos libros, con los 66 libros, pero que estemos siempre con esa actitud de que la Biblia pueda sorprendernos. Para eso encontré dos versículos para apuntar a esto un poco. Miren, en Jeremías 15:16 dice, Jeremías siempre en las charlas con el Señor, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre. Así que ese profeta del Antiguo Testamento tenía frente a la palabra que él recibía de Dios en forma directa, pero algo que le producía, y repite, ¿no? Alegría y gozo, la misma palabra, y esa idea yo las devoraba. Ojalá que nosotros devoremos en el día de hoy la palabra de Dios con ese sentido. Y en 1 Tesalonicenses, para ir al Nuevo Testamento, tenemos el versículo 13, capítulo 2, versículo 13. Dice Pablo a la iglesia de Tesalónica: así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. ¿Vieron cuando uno está atento? Me di cuenta, la palabra actúa, porque acá está hablando de que era la verdadera palabra de Dios. Pero Pablo agrega esto, de que es palabra de Dios y que actúa en los creyentes. De manera que entre la devoramos y la de que sabemos que actúa en nosotros, bueno, acá tenemos entonces para que cada día, cada momento de lectura de la palabra sea toda una experiencia impactante, sorprendente, ¿sí? Bueno, ¿por qué será, con este contexto, ¿no? ¿Por qué será lo que encontramos en Deuteronomio? Tengo montones de versículos para hoy, porque vamos a ir hablando de distintas cosas, sobre todo con respecto al lenguaje de la Biblia, y necesitamos todo buscar pasaje. Este tan conocido mandato de Dios, Deuteronomio 6, o sea, al comienzo de la nueva vida del pueblo, de ese pueblo esclavo, ignorante, que es liberado y sale camino a la tierra prometida.
cada cosa que Dios les va indicando son cosas fundamentales, son de fundamento. Estaba formando y dándole los fundamentos a un pueblo. Por eso es que dice en Deuteronomio 6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Un poco exagerado parece, ¿no? Pero dije antes toda la presentación de este pueblo. Tenían que formarse con un pueblo, con sentido de pueblo. Venían de una esclavitud espantosa, de una lucha contra el faraón, de cruzar con todas sus pertenencias y empezar a caminar. Y un Dios que estaba velando por ellos y que le da a su palabra esta jerarquía tan impresionante, pero como Dios ya sabía a esta altura, ¿no? Cómo le había resultado la creación floja, débil, dispuesta a traicionar, y entonces había con respecto a la palabra de Dios una indicación tremenda de grabarla, de inculcarla a la familia, de hablar de ella, de la palabra cuando está en la casa y cuando está allá afuera, y de llevar signos atados en las manos, en la frente como una marca, y escribirla en los postes de las casas y los portones. No podemos hacer, es una cuestión cultural, ¿no es cierto? No vamos hoy a andar, aunque yo tengo un anillo que tiene el Padre Nuestro, ¿sí? Pero no acostumbraríamos nosotros a hacer algo así. Pero el sentido que tiene este empoderamiento que Dios hace con su pueblo al decirles que su palabra esté en todo, en el cuerpo, en la casa y en la calle. Tremendo. Me impresiona mucho el encontrar este sentido tan fuerte que Dios les da y que encontramos en ese libro extraordinario que es el Deuteronomio. Bueno, pensé, como vamos a hablar hoy un poco y vamos a mirar metáforas que hay en la Biblia, esa figura del lenguaje tan típica y que tiene tanto la Biblia por todos lados, pensé, a ver, primero buscar unas cuantas, no sé si definiciones, pero metáforas que en la Biblia se aplican a la palabra, ¿no? Hay muchas. Creo que la semana que viene, en los versículos de la Biblia que aparecen en la aplicación de nuestra iglesia, van a estar todos 2 semanas sobre la palabra. Pero elegí algunos nada más. Pedro, me fui al Nuevo Testamento primero. Pedro dice algo muy sencillito, muy elemental, pero básico. Dice Primera de Pedro 2:2, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. ¿Sí? Así que Pedro toma aquella frase de Jesús acerca de ser como niños, pero como niños con respecto a la palabra como el alimento básico. Alimento y alimento básico, eso es la palabra. La segunda, bueno, tenía que ir al Salmo 119, que es el padre de los salmos sobre la Biblia, aparte de ser más largo, y creo que el más conocido de los versículos de este salmo que habla de la palabra es con una metáfora. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Y reconozco que siempre tomé esta metáfora, o sea, comparar directamente, no dice es como, ¿no? Sino comparar directamente a la palabra de Dios con una lámpara y con una luz, ¿sí? O sea, pensando cuando Jesús habló de la luz del mundo, algo que ilumina todo, no es eso lo que dice.
siempre nos tenemos que dar cuenta de cuánto nos falta para leer, de leer profundamente, de leer pensando. Dice, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Acá tenemos uno de los típicos versículos con una forma que la hemos visto que es propia de la Biblia, que son los paralelos, ¿no? Está diciendo lo mismo en dos líneas, con diferentes palabras, pero diciendo lo mismo. Pero está diciendo, lámpara en mis pies y luz en el sendero, en cómo camino, ¿sí? Así que la otra metáfora era cómo me alimenta la palabra, acá es que es lo que me guía para caminar, ¿sí? Para mi vida, para mi conducta, para mis decisiones, ahí está. La otra, vamos al Nuevo Testamento, menos mal que marqué todo. La más famosa, digo yo, la más famosa, la que está en Hebreos, Hebreos 4:12, y como siempre que tratamos de no sacar los versículos solos, pero en este caso sí, porque no nos vamos a poner a leer todo el capítulo ahí de Hebreos. Hebreos 4:12 es en el que dice aquella tremenda metáfora con respecto a la Biblia. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante, viva, poderosa, cortante, que cualquier espada de dos filos. Acá está la metáfora. La palabra es pero es directo, en la asociación directa, una espada de dos filos, corta de un lado y corta del otro. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, la parte espiritual, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la preparé hoy digo, sí, ese es el poder que tiene la palabra, pero eso tiene lugar cuando realmente le permito, cuando realmente me entrego en la lectura y en la búsqueda de la palabra a que todo eso que puede hacer el Espíritu Santo en nosotros, con lo que dejó escrito, es que nosotros permitamos esa obra. Es tremendo este versículo de Hebreos 4:12, hay que leerlo a menudo y pensar de qué manera cada vez que me pongo delante de la palabra estoy dispuesta de que llegue hasta los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Y tengo dos más, otra muy famosa, Isaías 55:11, que es, a ver si la marqué, está acá, 55:11, donde habla viene diciendo, famoso versículo de mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, y que como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra, así también, versículo 11, 55:11, así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos, ¿sí? Aquí esta expresión de como si fuera, no sé, una persona, un mensaje, ¿sí? La palabra que sale de la boca de Dios, todo lo que Dios ha dicho, no vuelve vacía, ¿sí? Y hay que mirarlo todo esto en el contexto de este extraordinario capítulo 55. Y la última, fuerte y poderosa, de Jeremías. Tremenda 23, no, esta es 16, 15, no, a ver. No, 23, 29, de verdad, la otra ya la había leído. 23, 29, donde se pregunta a Dios, ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Fuego y martillo que pulveriza la roca. Si la roca somos nosotros, bueno, habría que no ser tanta roca para que el martillo no nos golpee demasiado, ¿sí? Hace muchos años el pastor Carlos predicó un mensaje extraordinario
sobre esta imagen de la palabra como un martillo. Y realmente no es solamente para nuestras vidas, sino que la palabra tiene que ser para el mundo, para esta generación, para este tiempo. De manera que va a poder serlo si la Iglesia de Jesucristo es la que habla, esparce, hace conocer la palabra. Porque ya ahora no la llevamos en cintitas ni nada, ahora la tenemos que llevar con la boca, ¿sí? Muy bien. Hablamos un poquito del tema del lenguaje, cuando uno se acerca a la Biblia, se acerca a un libro, se acerca a un lenguaje especial en un sentido, porque está expresado en muchas formas distintas. Hemos hablado durante muchos días, muchos programas de los distintos géneros literarios, así que la palabra, el lenguaje que nosotros encontramos en la Biblia, tenemos que primero ver si estamos leyendo poesía, si estamos leyendo una historia, si estamos leyendo una carta, para que nuestra comprensión sea mayor, ¿no? En este momento estamos viendo todo esto en clave de entender el lenguaje de la palabra. Gracias a Dios, nosotros tenemos la posibilidad de elegir la traducción de la Biblia, ¿sí? Hablamos de eso ayer, y es preferible, sobre todo para las personas nuevas, que se acerquen a la palabra, las traducciones más sencillas, porque estamos con un tema con el lenguaje hoy día, con todos los lenguajes que se hablan, y la cantidad de palabras que usan en este momento la gente joven, por ejemplo, es una cantidad pequeñísima de todos los miles de palabras que tiene la Real Academia Española en cuanto a nuestra lengua, ¿sí? Así que es importante que se entienda lo que se lee. Y si de repente uno necesita buscar en un diccionario, bueno, buscar en un diccionario para que entendamos todas las palabras, ¿sí? Las traducciones más nuevas son las que tienen un vocabulario que podemos acceder. Ahora, para leer hablamos de entender, hablamos de que cuando leemos entendamos, ¿sí?, las palabras en sus múltiples significados. La lengua castellana, la lengua española es tan amplia que muchas veces una palabra tiene 5 o 6 significados distintos y tenemos que detectarlo, tenemos que entenderlo. Pero quiero señalar un versículo que como ejemplo de cómo tenemos que leer entendiendo, ¿sí? Mirando, viendo, dándonos cuenta. Cuando Pedro estaba por traicionar a Jesús y Jesús estaba por ser tomado preso, hay una palabra en Lucas 22, es Lucas el único que lo cuenta. Yo, como siempre, me pregunto, ¿quién le habrá contado esto a Lucas, sino el mismo Pedro? Jesús le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Le dice Simón, Simón, si yo leo, ¿no?, como decimos todos los días, ¿no?, así superficialmente, ¿no?, ni me voy a dar cuenta. Le dice Simón, Simón, era el nombre del hombre viejo, era de Pedro antes de convertirse a Jesús, era el nombre de la familia. Y en ese momento que Pedro está creído y totalmente desubicado y sin darse cuenta de lo que iba a hacer, Jesús lo llama por el nombre antiguo, como diciéndole: ese que vos eras. Pero no le dice a él, le habla a él y le dice: mira que Satanás, y dice: ha pedido zarandearos a ustedes. Les está hablando a todos los apóstoles, pero se dirige a él, a Pedro. Y le dice que van a ser zarandeados. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a mis hermanos. Le anticipa lo que va a pasar y le da la misión porque sabe que después él va a volver. Y entonces
Pedro le dice, Señor, Señor, estoy dispuesto. ¿Ah? Jesús le dice, Pedro, y ahí lo volvió a poner en su nombre piedra, que es el que Jesús le había dado. Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo. Ejemplo, esto sirve para muchísimo, este versículo, y cada uno puede sacar su propia, recibirlo. Pero este hecho de poder darse cuenta de que hay dos nombres, que le habla a él, pero dice de todos ellos, ¿sí? Es simplemente como ejemplo de una lectura a fondo, ¿sí? De una lectura que está atenta, con eso que escuchamos ayer de la lectio divina, de poder ver que la palabra nos es un espejo, nos habla, etc. Bueno, voy un poco entonces a metáforas. Hay metáforas interesantísimas, sobre todo, a ver, en los salmos, sobre todo en los libros proféticos, donde hay tanta riqueza de palabras muy fuertes, de palabras también del lenguaje literario, del lenguaje poético, y usando mucho esta figura del lenguaje. A ver, tengo acá, a ver si lo puedo encontrar, a Zacarías. A ver si está acá Zacarías o no lo separé. Zacarías 10:11, por ejemplo. Zacarías 10:11. Cruzarán el mar de la angustia, pero yo heriré sus olas y las profundidades del Nilo se secarán. Cruzarán el mar de la angustia. Eso es una figura del lenguaje fantástica, ¿sí? Y está directamente comparando la angustia, como pasa, ¿no? Como si fuera que uno se siente rodeado por olas que lo tapan. Tengo otra también de los fenómenos físicos, a ver si está por acá. Jeremías 21:13, que dice... 21:13. Este es contra Jerusalén. Fíjense, yo estoy contra ti, Jerusalén. Reina del valle, roca de la llanura. Reina del valle, roca de la llanura. Las metáforas le dan a la comparación que se está haciendo como una opacidad. Eso dice la definición. Y eso que queda como opaco me hace que yo tenga que pensar. ¿Por qué le está diciendo eso a Jerusalén? ¿Sí? Reina del valle, roca de la llanura. Estaba rodeada de algo de colinas, pero era una reina. Bueno, interesantísima y muy hermosa esa metáfora. Después tengo 23:19, y Jeremías, hay una cantidad impresionante. 23:19. Acá dice, el huracán del Señor se ha desatado con furor. Un torbellino se cierne amenazante sobre la cabeza de los malvados. La ira del Señor como huracán y torbellino. Bueno, otro un poquito más allá, Jeremías. Acá aparece... No lo encontré en más lugares porque no pude buscarlo, pero un montón de veces aparece la figura del Señor como león, ¿sí? Y creo que siempre relacionado con el juicio, con la ira. Pero hermosa esta de Jeremías. Ruge el león, Jeremías 25:30. Ruge el león desde lo alto, desde su santa morada hace tronar su voz. Ruge violento contra su rebaño, grita como los que pisan la uva, acá hay una comparación, contra todos los habitantes del mundo. Ayer en una de las características que dijimos para leer con excelencia era leer imaginativamente. Y los profetas sobre todo tienen fluyen así con figuras y figuras para darle importancia y también lo poderoso, porque muchas de estas figuras están relacionadas directamente con el Señor.
Bueno, y el Salmo 61, para ir al tener algún salmo, a ver si lo tengo acá, el Salmo 61 y 62. 62 dice 2, solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector. Porque es roca, acá a trabajar cada uno, ¿no? La imagen esa de que Dios, nosotros somos gente de la llanura, tenemos que ir unos cuantos kilómetros para encontrar montañas y colinas. Sin embargo, podemos imaginar y pensar y deducir qué es lo que nos está diciendo con esto de que Él es una roca. Y en otro sentido, en el Salmo anterior, dice, llévame a una roca donde esté yo a salvo. ¿Mm? Y bueno, si uno viviera en Mendoza, podría pensar que esto tiene un significado literal, pero no. La idea de roca es la idea de un lugar alto donde hay salvación y escaparse de cualquier posible peligro. Bueno, a ver, tengo tantos más, pero no vamos a tener tiempo, vamos a tener que seguir mañana y mañana vamos a seguir viendo figuras del lenguaje. Pero el Salmo 86, por ejemplo, ya que estamos en esta parte del Antiguo Testamento, yo había marcado una oración, a ver, Salmo 86, dije, sí, 86, 4 versículos con una oración ferviente y con un montón, en este caso, prestando atención. Otra cosa cuando estamos leyendo y mirando las palabras y entendiendo las palabras, dándonos cuenta es cuando hay toda una enumeración, en este caso de verbos muy fuertes, que conforman toda esa oración. Escuchen, 86, 1 al 4. Atiéndeme, Señor, respóndeme, pues pobre soy y estoy necesitado. Esto me hizo acordar las bienaventuranzas, los pobres en espíritu. Entonces, atiéndeme, respóndeme. Presérvame la vida, pues te soy fiel. Tú eres mi Dios y en ti confío. Salva a tu siervo. Compadécete, Señor, de mí, porque a ti clamo todo el día. Reconforta el espíritu de tu siervo, porque a ti elevo mi alma. Cuando no se nos ocurren palabras, esta es una oración preciosa. Es siete verbos en los cuales, aunque parecen imperativos, pero lo que están clamando, clamando desde atención, le pide atención a Dios, le pide que reconforte el espíritu. En realidad venimos haciendo todas estas lecturas, ¿sí? Nosotros no estamos haciendo estudios exegéticos. Lo que estamos haciendo es tratar de captar el espíritu, de mover nuestro espíritu para que estemos atentos, para que estemos recibiendo, absorbiendo. Y todo eso se da en el marco del entendimiento, que esté toda nuestra capacidad, que esté toda nuestra entrega al Espíritu Santo para que podamos escuchar, captar, mirarnos. A mí de la lectio divina lo que me impacta es eso, de que la Biblia nos haga espejo, nos haga que después de haber leído una palabra, un versículo, un capítulo, nosotros sintamos que tenemos que responder a esa palabra. Quiero ver si tengo... había una de Oseas que es muy linda y muy famosa y la gente no sabe que es de la Biblia. A ver si la tengo acá marcada. A Oseas 8:7. A ver, me quedé en los profetas mayores. Acá está Oseas 8:7. Dice... me quedé en Amós, no sé, pero me cambié de profeta. Oseas, está acá. Oseas 8:7 dice, sembraron vientos y cosecharon tempestades. Metáfora del durísimo juicio de Dios. Y después en el capítulo siguiente
que habla de Israel con varios nombres. En el 9:16 dice, Efraín se ha marchitado, su raíz se secó y no produce fruto. Que nunca se nos diga de nosotros, de ninguno de nosotros, de Israel, que ninguno de nosotros se nos diga que nos hemos marchitado, porque mientras estemos conectados con la palabra, no hay ninguna posibilidad de que eso pase. Bueno, recorrimos un poco y vamos a seguir mañana, y sigamos llenándonos de la palabra. Que Dios los bendiga, que tengan todo un final de programación hermosa en el día de hoy. Nos vemos.